Hoy en Reconectados nos acompaña una mujer que ha hecho del mar y la moda un estilo de vida. Daniela Restrepo, quien a sus 29 años ha demostrado que los sueños no necesitan edad, sino coraje, creando su propia marca de vestidos de baño Sommer, quien actualmente, no solamente en Santa Marta, sino en Colombia, viste a mujeres que creen en sí misma. Hoy con Dani estaremos hablando de su vida personal, del emprendimiento y de todas esas mujeres con las que ella conecta a través de las redes sociales. Dani, bienvenida a Reconectados, gracias por aceptarnos esta invitación. A ustedes, a ti Lau, muchísimas gracias por esta invitación, por querer tocar estos temas el día de hoy. Dani, en este momento de tu vida, descríbete en 3 palabras. Auténtica, sincera y leal. ¿Qué es lo que más le agradece Daniela Restrepo en sus 29 años a Dios y a la vida? La resiliencia. Todos los días, cuando uno emprende, más allá de la venta, más allá de cualquier cosa que pueda lograr con un negocio, me levanto un nuevo día a hacer, a resolver, a inspirar, a llegar a más corazones. Siempre he tenido un lema en la página y es que Sommer es un lugar feliz, es un espacio donde no se habla de problemas, donde he dejado mis inseguridades a un lado para poder, digamos que de una u otra forma, tratar con las inseguridades de las que tenemos todas las mujeres. Bueno, Dani, vámonos un poquito a retroceder, vámonos a tu infancia. Háblanos un poquito naciste aquí en Santa Marta, en qué barrio naciste, cómo fueron esos primeros años de tu vida. Bueno, yo nací en el barrio Jardín, pero me crié en el Cundí, de donde pues vive mi abuela actualmente. Ya hace 15 años mi mamá pues vive en Mamatoco, entonces siempre he estado como en el tema de los barrios. Tengo 29 años, nací aquí en la ciudad de Santa Marta con una mamá samaria, un papá que nació en Mangue, Bolívar. Una mezcla ahí. Una mezcla ahí toda extraña, unos abuelos paisas por allá lejos, unos apellidos súper por allá paisas, creo que de ahí salió esa vena comerciante. Estudié acá en el Instituto de la Milagrosa durante 11 años, soy contadora pública, egresada de la Universidad del Magdalena. Tuve una infancia feliz, digamos que el hecho de que mi mamá y mi papá estuvieran separados durante todo el tiempo en el que nosotros crecimos, eh, algunas personas lo ven como complicado, pero para nosotros fue chévere porque mi mamá tiene una forma de ser y mi papá tiene otra, y durante toda la vida de distintas maneras nos criaron a mi hermano y a mí, y eso permitió que forjáramos nuestro carácter, que saliéramos comerciantes como mi papá, que saliéramos fuertes y luchadores como mi mamá. Entonces tuve una infancia acompañada de los dos. Bueno, actualmente ya 29 años después estoy acá pues con Parece ustedes. 25, pero tiene 29. Ay, los retoquitos han hecho su efecto. Dani, ven acá, y en esa infancia tuya, en algún momento de tu vida, no sé, ¿tú pensaste que te ibas a dedicar a vender vestidos de baño? ¿Qué pasaba por esa mente? Tú sabes que cuando uno es niño, uno, ay, yo voy a ser médico, yo quiero ser policía. ¿Qué pasaba por la mente de Daniela en esa época? Bueno, yo fui una niña criada en el deporte. Toda mi vida fui patinadora, atleta, porrista, bailarina. Yo estuve en todo lo que el colegio creaba, ahí estaba yo metida. Y resulta que durante toda esa etapa yo anhelaba ser profesora de educación física. Porque yo veía que mi profesor de educación física era feliz. Él nada más llegaba a entrenarnos, para mí era el trabajo soñado, profesor de educación física, entrenador de los mejores equipos de porrismo de acá de la ciudad. Entonces ese para mí era mi referente. Yo me escapaba de clases porque yo quería estar todo el día haciendo ejercicio, todo el día entrenando, en las lúdicas que uno hacía en el colegio. Siempre me visualicé de esa forma. Pero en esa formación del colegio, nosotros nos graduamos como técnica en operaciones contables y financieras del SENA. Pues aparte de bachiller, O sea, qué ese buena título. con los números. Con la plata. Con la plata. Y resulta que cuando me gradué del colegio, pues le digo a mi mamá, bueno, mami, en este momento yo te voy a hacer caso, me voy a postular en la universidad como, en la primera opción como contadora pública, pero yo sé que a mí en eso yo no voy a pasar, ese puntaje no va a dar, o sea, yo no me tenía fe. Yo sé que yo voy a quedar para estudiar a distancia en la Universidad del Magdalena, licenciatura en educación física. Para Dios,
que me tocó el hombro y no, usted va a ser contadora, primera opción, becada. O sea, yo entré, no tenía opción con semestre como a 70,000 pesos. Yo no tenía opción de decirle a mi mamá, no, mami, es que no, voy a desaprovechar. Bueno, en ese momento no era beca, era cupo especial. En ingreso con ese cupo especial a la universidad como deportista de alto rendimiento. Pero la universidad durante toda la estancia me permitió seguir en los deportes que a mí me gustaban, entonces como que combinaba esas dos cosas. ¿Y en qué momento de tu vida aparecen los reinados en los que has estado? Y yo también he visto que en redes tú publicas mucho que desde chiquitica ya tú estabas con un vestido de baño y una banda Sí, puesta. creo que yo nací en 1996 y creo que la primera foto en el colegio infantil Elisita está en el 2000. Tenía yo 4 años y ya yo estaba siendo reina de los carnavales y de todo lo que hacían en el colegio, porque mi mamá me metía en todo. Ella era, al principio como que me metía en todo, después dijo, ay, esta niña ya no la puede controlar y entonces ya yo me metía sola. Pero a lo largo de la vida sí he contado con muchísimas personas que me han apoyado en todos estos reinados, que cuando uno los ve, ay, ella participó en un reinado, uno dice, bueno, ¿qué se hace ahí? Pero entonces ya cuando pasan los años, tú te das cuenta que eso te enseñó a aprender a hablar en cámara, cómo sentarte, cómo expresarte, cómo en una entrevista, no solo con un jurado, sino que todos esos reinados sirvieron para muchas cosas en la vida, sobre todo para saber que hay personas que de una u otra forma se inspiran con tu historia, conectan y se motivan. Hablando precisamente de inspirar, ¿en qué momento ya pasando toda esta parte tú dices, bueno, soy contadora, pero también quiero emprender, quiero tener algo propio? ¿En qué momento llega Sommer a tu vida y cómo fue todo ese proceso? Porque obviamente yo me imagino que quienes emprendemos sabemos que no todo es de un día para otro, o sea, no todo es como te ven ahora Sí. feliz y que tienes puntos físicos y demás. Bueno, yo realmente la inspiración vino desde muy chiquita porque mi papá siempre tuvo negocio acá en la ciudad. Entonces siempre lo veía a él viajando, trayendo mercancía, que el local acá, que el local allá. Esa fue como mi primera formación, por así decirlo. Pero cuando estábamos en el colegio, sí le agradezco mucho a los docentes que tuve en esa época que empezaron a decir, ustedes no se van a formar para ser contadoras de oficina, sino cuando ustedes administren su empresa, cuando ustedes sean la contadora de su empresa. Eso a mí me hizo empezar como a cambiar ese chip en el colegio y cuando ingreso a la universidad, mi profesor de emprendimiento, que pues a todos nos pedía crear un emprendimiento, también como que se dio cuenta, de hecho fueron ellos, que yo tenía como esa chispa de creatividad o muchas cosas que necesita como un emprendedor. Desde la universidad yo empecé a vender, eso sí, yo vendía de todo. Yo vendí boli con mi abuela en el polideportivo porque siempre traté de ayudar en la casa. Trabajaba como auxiliar contable, pero si había que vender tenis, si había que vender ropa, todo lo que tuviera que ver con ventas. Estando incluso en el colegio, yo trabajé temporadas en Taiwán. Allá tengo una tía que es administradora y yo me iba, estaba en décimo y yo en noviembre, diciembre, enero era trabajo de temporada y yo empezaba el año con plata. Costosa. Costosa, en esa época pagaban 17,000, 20,000 pesos el día, Pero pero en esa época era dinerito. no, yo, imagínate, un domingo que a mí me pagaban la semana, yo, mis amigas sin plata y yo, Yo invito. invito. Pero sí, ahí empezó todo y con todos esos trabajos sí me di cuenta que yo quería tener una empresa, primero para mejorarle a los trabajadores las condiciones, segundo porque todo lo que yo aprendí que podía hacer por una empresa, me di cuenta que podía hacerla por la mía. Podía trasnocharme, levantarme temprano, meterle la ficha a algo que fuera mío. Y realmente Sommer fue algo del destino porque yo nunca dije quiero vender vestidos de baño. Yo vendí de todo, aprendí a vender de todo, te puedo vender lo que sea, pero realmente el tema de los vestidos de baño fue un viaje que por casualidad hice a Panamá, encontré una mercancía barata y dije me la llevo para Colombia. Así empezó los vestidos de baño. Gracias a los reinados aprendí a cómo explicarle a las mujeres cómo ponerse los trajes de baño. Entonces, si tienes un gordito aquí, te acomodas la panty así y ese gordito no se te va a ver. Y así empecé yo una semana antes de que fuera pandemia. Yo me fui endeudada, presté 8 millones de pesos,
me traje la mercancía y el viernes cierran frontera, pandemia, confinamiento, yo endeudada con mercancía. Y ahí empezó esta odisea que ya lleva 5 años. Llegó pandemia, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo sorteaste de esa situación? Pues yo siempre me he creído influencer. Entonces nunca me ha dado pena las cámaras. Yo creo que tenía como 1000 seguidores, te estoy exagerando. Y yo empecé, chicas, me traje esta mercancía, la voy a rematar. Y la una le dijo a la otra, le dijo a la otra. Yo empecé a vender esos vestidos de baño que en ese entonces me salían en $1. El dólar estaba a 2000, como para que hagan un cálculo. Tenía como 800 vestidos de baño. Yo empecé a venderlos a 30.000, 40.000 y 50.000 pesos. Baratos. Yo en 4 días me hice la plata. Yo estaba en mi casa, en pandemia, forrada en dinero. Pagué un montón de cosas. Obviamente me mudé, yo vivía sola, pero no tenía muchas cosas. Em, pero empezó la crisis de que ya me había acabado la mercancía, ya había pagado. Ajá, ¿qué Y la hago ahora? gente me empezaba, o sea, me seguía pidiendo. ¿Y yo qué hago? Entonces me comunicaba con todas mis amigas que son diseñadoras de vestidos de baño. Gorda, ¿tienes mercancía? Sí, Dani, la tengo estancada. Véndemela. ¿A cuánto me la rematas? No sé qué. Entonces así empecé con mis amigas. Me remataban mercancía. Yo la vendía al día siguiente y así duré todo un año, todo el año de pandemia, hasta que empecé a comprar telas aquí en Santa Marta, que me salían costosísimas porque no sabía. Y empecé a trabajar con talleres satélites. Uno en Gairo, uno en O sea, tú Rodadero. buscaste, tú dijiste, bueno, aquí tengo esta costurera y aquí tengo, y ellas Y te yo van. mandaba las telas, con ellas aprendí a cuánto rendía un metro de tela, cuánto me cobraban por cada vestido de baño, a cómo eran las hormas. O sea, con ellas nunca las conocí personalmente. Por ejemplo, Mariluz, no sé, nunca le he visto la cara, pero es una señora que le debo esta vida y la otra porque hasta me fiaba la mano de obra, yo le pagaba a los no sé cuántos días, yo vendía los vestidos de baño, esa plata la cogía, compraba tela y así empecé a multiplicar. Yo empecé comprando 100.000 pesos en tela, que eso para mí eran en ese entonces como 6 metros. Y yo me sentía, Empresaria yo ya. llegaba al tío, deme 6 metros de tela. Y los mandaba y así empecé a multiplicar. Duré un mes hasta que el ritmo de trabajo no me dio porque todo el día confeccionaban, en la tarde yo modelaba y toda la noche tomaba pedido. Y así durante un mes, cuando dije, no, yo acá tengo que hacer algo, voy a montar el local. Ya que había pasado un año, ya estamos hablando de 2021. Abro mi primer local, en un día me vaciaron el local y cada vez era como que se iban comunicando, ella vende vestidos de baño económicos, son buenos, no sé qué, entonces la una le iba pasando la idea a la otra y eso se volvió viral. Yo digo que fue un voz a voz súper viral, porque en redes sociales sí tenía seguidores, pero no era como, no era Tan algo que fuerte. sí tan fuerte. Y que en ese momento las redes sociales no estaban como están ahora, que es más fácil el alcance, que es más fácil. Ahí abro mi primer local, me va súper bien, hasta que un día me atracan en el local y yo le cogí mucho miedo porque llegaron fue donde mí a quitarme el celular, o sea, no se llevaron más nada, sino dame tu celular. Yo lo entregué, pero dije yo aquí no puedo seguir. Bueno, porque también no me daban como las garantías De del pase, sí. seguridad. Me mudo al centro, que es donde ya empiezo con un tema más de marca, más, se saben, todo lo que uno hace, que las bolsas, que los empaques, que esto, que lo otro. Y ahí en el centro nace una oportunidad y yo tenía 2 locales. Tenía centro y tenía Recife al mismo tiempo. Luego, por cosas del destino, me tocó cerrar Arrecife. Tuve una pérdida bastante grande. No todo es como color de rosas, Eso te iba, como yo iba para allá, pero por, ¿en qué momento dices tú, bueno, hay que cerrar Arrecife? en el momento que me di cuenta que me habían robado una suma grande de dinero durante 3, 4 meses, que fue lo que quise revisar. Suma grande, más de 100 millones de pesos. Empleado, Sí. fuerte. De hecho, a día de hoy no tengo a nadie que haya estado en ese tiempo trabajando. Yo eso se lo dejé a Dios. eh, Decidí seguir mostrando la buena cara del emprendimiento. Creo que es la primera vez que hablo sobre esto. Em, pero sí fue una suma grande. Cerré Arrecife
porque yo decía, llevo mercancía, se está moviendo, pero porque yo no veo la plata. En ese momento también me cuestioné muchas cosas porque como contadora fallé en auditoría, fallé en revisión, pero a veces uno no cree que el emprendimiento se va a volver empresa tan rápido. Entonces hubo muchas cosas que yo sé que como dueña ¿Sientes de que te empresa confiaste? también. Sí, las personas que estaban ahí eran de mi entera confianza y yo como que delegué demasiado y sí, llegó un momento en el que todo se salió de control, entonces tocó cerrar, tocó mudarme para otro local, dejar uno solo, cambiar personal, o sea, me tocó hacer varias cosas que a la final le agradezco a Dios que hayan pasado así, porque uno aprende muchísimo, uno aprende a decir que no. Creo que una de las cosas que más me ha costado a mí en la vida es decir que no. eh, y aprende uno cómo manejar un negocio, cómo manejar personal, el tema de la amistad acá, negocio acá. Creo que eso ha sido importante en el proceso. Eh, ¿Crees que la Dani que eres hoy en día ya en tema administrativo y hasta personal y los pasos tan gigantes que ha dado Sommer después de, tienen que ver un poco de ese fracaso que nos estás contando? Indudablemente, indudablemente ese fracaso me hizo sentar cabeza porque yo no sabía lo que tenía en las manos. O sea, para mí en ese momento Sommer era una plata de bolsillo. ¿En qué sentido? Ay, yo vendo tanto, con eso pago. Mañana si me quiero gastar tanto, me lo gasto. Y llega un punto en que los negocios tienen sus picos arriba y tienen sus picos abajo. Entonces es ese momento en el que tú te das cuenta de cómo hago para que mi negocio permanezca tranquilo en finanzas, en personal, pero sin duda todo lo que hoy soy es gracias a esas cosas malas que me pasaron, que siempre dejan una enseñanza. Bueno, y actualmente sé que nuevamente te mudaste. ¿En qué momento dices, bueno, ya me voy del centro y viene otra etapa que también hemos visto que ha sido una etapa de una marca diferente, fresca, chévere? Bueno, en ese estudio de mercado me di cuenta que el punto físico como tal no me generaba venta. ¿Cómo así? La gente no iba al local porque, ay, yo pasé y vi y entré de casualidad. No, igual terminaba haciendo un trabajo de redes. Entonces yo decía, pues si es un trabajo de redes, yo qué hago pagando un punto físico tan caro, con unos servicios tan costosos, y las clientas igual tienen que pagar domicilios, pues mejor le llego a las clientas a los barrios. Entonces abrí 13 de junio, que es local propio, y abrí Líbano, actualmente tengo Líbano, pronto se vienen cositas. Interesante. Se vienen cositas, pero sí, decidí como que si a ella les toca venirse hasta acá, pues mejor yo voy hasta allá. Y me ha funcionado muy bien. La verdad es que la estrategia ha funcionado súper bien. Hay una parte tuya, Dani, muy interesante y yo pude verlo porque Dani estuvo aquí en el estudio creando su contenido de Ay, la sí. nueva colección y te acompañaron unas niñas que prácticamente ese día las estabas conociendo. ¿Cómo ha sido el proceso de Dani en conectar con tantas mujeres, no solamente de aquí, sino de otras ciudades que te hemos visto también que vas a otras ciudades y hay chicas que te conocen? O sea, ¿qué sientes tú que ha sido esa parte tuya de esencia que te ha permitido conectar con tantas mujeres? De pronto las inseguridades que uno tiene o que tú te muestras como eres en redes, ¿cuál crees tú que ha sido como ese plus que te ha permitido llegar a tantas niñas? Es que yo empecé así. Yo empecé con mi amiga que me modelaba. Yo empecé con mi mamá que me modelaba. Empecé con la amiga de mi amiga. Entonces, yo no he querido perder esa esencia de la marca. Créanme que un día antes de la foto yo publico qué modelos están disponibles para, modelos son clientas, qué modelos están disponibles para mañana a tal hora. Las 5 o 10 que me contesten, esas son mis modelos. Nunca les he preguntado ni su talla, ni su color, ni su estatura. No me interesa más nada que tengan la disposición de ser la modelo y la cara de la temporada de Summer. Esa ha sido mi estrategia infalible, que ellas sean mis influencers, mis creadoras de contenido, mis modelos, aun cuando ellas vienen a que yo les enseñe, cada jornada termino yo aprendiendo
un montón porque a la final me dejo llevar. Lo que ustedes digan que está en tendencia, eso lo grabamos. A veces uno como dueño de marca cree que se la sabe toda o que uno está en la super tendencia y no sé qué, y resulta que no es así. Y sí, ese creo que ha sido como la esencia y lo que me ha permitido conectar con ellas. Que ellas sean esa marca es de ellas y ellas van a ser siempre la imagen de la marca. Durante esos encuentros o por redes que me imagino que te escribirán tantas niñas, ¿en algún momento tú sientes que has servido como de salvavidas o de voz o de inspiración para alguna mujer que se siente insegura, que no está conforme con alguna parte de su cuerpo, que se ve al espejo y no le gusta? Tantas cosas que a veces también las redes sociales hacen que uno como mujer se cuestione tantas cosas de la vida de uno. ¿Sientes que de pronto en algún momento eso te ha pasado? Eso no es que sienta, es que pasa todos los días. Em, Hubo una niña que un día llegó de modelo, fue antes de esta foto, fue las fotos anteriores. Ella es una niña que sufre de anorexia. eh, y me dijo, yo nunca me había atrevido a hacer esto. Yo ese día entendí que cualquier cosa que yo vendiera de ahí para allá para Somer no valía. O sea, lo que yo pude hacer que ella saliera ese día, saliera de su casa ese día, a ponerse un vestido de baño, a exponerse en una página en donde van a haber comentarios buenos o van a haber malos, pero que ella tuviera el valor de levantarse, yo dije, ya, lo que sea que yo haya logrado económicamente con la marca, no importa. Yo creo que ese día yo cumplí cualquier objetivo. Pero es un diario vivir en los locales. Mujeres, miren, a veces me pasa que llegan unas mujeres que me dicen, nena, es que yo tengo 2 hijos. Y mírame la barriga. Yo creo que yo aquí sentada tengo más barriga que lo que a ellas se les pueda ver. Y yo le digo, ¿cuál barriga? Tienes 2 hijos. Yo me como un pan y me inflamo. O sea, no tienes nada. Y a veces las mujeres nos damos tan Y, duro y no, y uno mismo. uno mismo. Y no hay cosa más importante que en medio de las historias y de la visita que me hagan al local y si me compran un vestido de baño, es que entiendan que nosotros somos lo que nosotras mismas nos decimos. Si yo me levanto mañana y digo, ay, yo sí estoy gorda y yo no sé qué, así me voy a sentir, así me voy a reflejar y así todo. Entonces, ese es mi diario vivir en los locales. Clientas que no se sienten conformes, pero que cuando ya tú las asesoras con amor, que ya tú les dices, mira, esto con esto, así tu cuerpo, esto, lo otro, ya. Nena, yo no hubiese sido capaz de ponerme esto, me voy feliz, me voy contenta y yo, ay, esta venta valió la pena. Sí, porque a veces, o sea, no es solo vender por vender. Interesante. Dani, ven, tú de todas esas inseguridades que me has comentado que te han contado las chicas, Daniela Restrepo, en algún momento de tu vida tú has tenido inseguridad, tú te has sentido insegura. Claro, imagínate, yo me expuse a reinados universitarios, nacionales, internacionales y el tema con mi cuerpo es que las caderas. Yo soy caderona, tengo las piernas, pues, tengo piernas. Y durante toda mi vida, en todos los reinados, yo masaje, que no me hice en esas piernas para bajar, dietas extremas, de todo. Hasta que me fui a República Dominicana, en donde aquí me habían dicho que yo era gorda, que yo no sé qué. Y cuando estoy en República Dominicana, todo el mundo me dice, qué cuerpo tan divino. Y entonces estoy con las otras chicas que representaban los otros países del mundo. Me muero por tener un cuerpo como el tuyo. Yo ese día dije, no, algo estoy haciendo muy mal conmigo, porque no puede ser que todas coincidan a verme bien y yo soy la única que me sienta mal. A partir de ahí, que dije, no, esto tiene que cambiar y créeme que la relación conmigo cambió muchísimo, la forma en la que me veo cambió muchísimo, la forma en la que las personas me perciben también cambió un montón. Pero es eso, es que a veces nos enfrascamos en una sola cosa que tenemos mal y nos olvidamos de las 99 que nos completan y nos hacen perfectas. Si tuvieras que pedirte perdón por algo Ay, no. en algún momento, ¿qué sería en este momento? O sea, si tuvieras que hablarte a ti algo del pasado, ¿a qué le pedirías perdón? Por no confiar. Yo creo que, ay, si yo hubiese confiado más en mí desde mucho más tiempo, creo que, o sea, no es que esté mal, pero creo que estuviera mejor con mi familia, conmigo misma. Creo que
las cosas hubiesen cambiado en mi vida con la relación con mi papá, la relación con mi mamá, con mis hermanos, con los que ya no están. Pero sí, creo que me pediría perdón por no confiar. La relación actualmente con tus papás, si los tuvieras aquí en este momento, ¿qué les dirías? Bueno, a mi mamá, que la amo. eh, ella, ay Dios, ella sabe que es mi fuente de inspiración porque la he visto durante toda la vida luchando para sacarnos adelante. A mi papá, eh, que también lo amo, que después de muy grande entendí su forma extraña de querer, pero que sé que está a mi lado, así no me lo diga o no lo demuestre mucho, sé que está ahí. Bueno, y hay otra parte interesante que no te voy a dejar ir sin preguntarte, porque tú No en me hagas redes llorar, decías Laura. que eras, No me hagas llorar más. no, tú en redes decías que eras una mujer soltera, que Ay, estabas no. tranquila, que estabas esperando a que llegara ese príncipe azul. Y voy a contar esto aquí. En una historia me puso a mí, yo, así como tú dije que yo estaba tranquila, soltera, en una historia, yo puse algo así en mis redes y ella me contestó. Me pasó lo mismo y al día siguiente conocí al que es hoy mi novio. Necesito que me cuentes esa historia, por favor. Resulta, esto se remonta a muchos meses, yo duré 3 años soltera. eh, y cualquier día, por cualquier motivo, me entero de una carta a San José. eh, con mucha fe, hace unos meses yo la hice, eh, pidiéndole a Dios eh, que me mandara un San José a mi vida. Bueno, una persona a imagen y semejanza de San José. Un viernes cualquiera estoy yo en un programa de televisión, me hacen una entrevista y el programa se llamaba Tan bonita y sin novio. Y yo feliz, llevo 3 años siendo feliz, dedicada a mí, a superarme el negocio, no sé qué. Bueno, al día siguiente de esa entrevista conozco a esta persona, que ahora es mi pareja, y me dice, bueno, mira, yo, pues no fue así tan, pero más o menos. Bueno, mira, yo te vi en esta entrevista y qué pena, ya no vas a estar más soltera. Y yo, pues, ¿cómo, cómo así? Esto no era así de rápido. O sea, ¿cómo es que yo ayer salí en televisión diciendo que estaba soltera? Pero yo creo que fue él como que, si yo no aprovecho Buscó la forma, esa sí, si es. yo no aprovecho en este momento, como que allá otro va a aprovechar y bueno. Ya vamos para 3 meses, casi. Ha sido una persona que me ha demostrado que se puede volver a confiar, que se puede volver a querer, Que hombre sí es gente. que hombre sí es gente. Hasta el momento, hombre sí es gente. No, le tengo mucha fe, la verdad. Ha sido una persona súper especial conmigo. Y nada. Ah, Muy ya. interesante esa historia. Dani, muchísimas gracias por acompañarnos. Te voy a hacer unas preguntitas rápidas. Ay, Dios. ¿Qué te gusta más, la playa o el río? La playa. ¿Pescado o pollito? Pollito. Tere, eso está Es que raro. la comida de mar me da alergia, todo lo que tenga que Ah, ver con ya, mar. ya yo iba a decir yo Entonces que, toca pollito. eh, que yo quedé como que como así que La pollito. reina del mar. Pollito. ¿Vallenato o reggaetón? Vallenato. 1000 veces vallenato. O sea, tú eres Yuquera a morir. al 100%. ¿Qué es lo que más te gusta de Santa Marta? La historia. La historia, tú pasas por las calles, sobre todo por la bahía, y poder decir que vivo en la perla más linda de América. Pero sin duda su historia. Si te preguntaran qué es lo que hace a Sommer única, ¿qué contestarías? ¿Qué es lo que hace a tu marca que sea única entre muchísimas tantas que hay de vestidos de baño? Sus clientas. Clientas que se vuelven modelos. Pero sí, sus clientas. Finalmente, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que en este momento está emprendiendo, que quiere tener algo propio? ¿Qué le dirías? 2 cosas. La primera, crea o vete por una línea que a ti te guste. No vaya a ser que el día de mañana te levantes diciendo, ay, no quiero ponerme más vestidos de baño. Y segundo, cree en ti desde el día 1, que si las personas cercanas no te compran, créeme que en el camino vas a encontrar muchísima gente que confía en ti, que confía en tus sueños y que va a apostarle por ese emprendimiento.
Dani, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer parte de Reconectados y bueno, por abrirnos un pedacito de tu corazón y conocer cositas que yo estoy segura que muchas de todas esas mujeres bellas que te siguen no conocían. Gracias, Lau, a ustedes por la invitación. Este fue un capítulo más de Reconectados, el podcast.